sí queda para consulta después, ¿sí? Entonces, continuando con el tema de presas de hormigón macizas, de hormigón vibrado, y después vamos a ver por qué esta diferenciación de vibrado con otros tipos de hormigón, sobre todo con el hormigón compactado con rodillo. Ustedes tienen acá, nos metemos un poquito, fíjense en las fotos, ya voy a poner la manito, en las fotos tienen algunas etapas de lo que es el proceso constructivo para este tipo de presas. ¿Sí? Acá tenemos la misma presa, fíjense en acá abajo ustedes me decían cómo es el tema de las galerías, o sea, en una de hormigón es como que nos suena más fácil o más entendible, en una presa de materiales sueltos se hace lo mismo y se va encofrando. ¿Sí? Por lo general no se usan premoldeados por el problema de las juntas, ¿sí? Pero sí se va hormigonando y es el único sector en este tipo de presas que lleva malla, o sea, que lleva armadura, ¿sí? Por un tema de, sobre todo para evitar la fisuración, ¿sí? Armadura de piel más que una armadura resistente, o sea, es un cálculo bastante particular que se hace para estas galerías. Esta sería, fíjense por la relación con el terreno, sería la galería perimetral, que es la que va vinculando todo desde estribo a estribo por debajo de la presa. Entonces, longitudinalmente la presa se hace por bloques independientes. Ven la foto, lo vamos a agrandar un poquito. Ustedes agranden un poquito la imagen. Tenemos en la primera, vayan viendo cómo se van haciendo bloques. Inclusive se van alternando los bloques por una cuestión de curado y de enfriamiento del hormigón. O sea, no es que se van haciendo uno a continuación del otro, sino que se van alternando. ¿Sí? Entonces, longitudinalmente se trabaja con bloques que son independientes. ¿Sí? Los encofrados están, en este caso los estamos viendo de frente, pero cuando estamos haciendo un bloque que está independiente, ¿sí? También lleva encofrados laterales. Y, o sea, se hace todo un cajón para cada uno de las tongadas que se le llama a los volúmenes de hormigón con los que se van construyendo estas presas. Al utilizar este sistema de trabajar con bloques independientes, se generan juntas. Y uno dice, bueno, estamos con es un colador a nivel vertical, inclusive se llegan a hacer en algunos sectores, fíjense en el dibujo que está acá abajo, estas juntas horizontales son juntas, por ahí las podemos llamar juntas entre tongadas, y que también se hace un tratamiento entre un hormigón que ya lleva un tiempo aplicado y el hormigón siguiente. Entonces, se generan juntas, que ya vamos a ver cómo se soluciona el problema de la impermeabilidad, que es un requisito para esto, ¿no? O sea, yo estoy haciendo por bloque, genero esta junta y tengo que impermeabilizarla. Las tongadas de las que yo les comentaba recién pueden tener entre 1 metro y 5 metros, 1,5 metros y 5 metros de altura por 15 a 18 metros de longitud. Esto depende fundamentalmente de la capacidad de producción del hormigón. ¿Sí? Acá estamos hablando, no es una hormigonera, una perita al pie de obra, ni siquiera una más grande de estas acarreables, sino que es todo, si ustedes ven en la foto acá arriba, ahí tienen la planta hormigonera. Inclusive estos cables que están acá, ¿sí? Es un sistema que se usa para que esta tolva, que creo que hasta 6 o 8 metros cúbicos de hormigón, esta se va desplazando sobre los cables y lo hace horizontalmente y también en forma vertical. Entonces se acerca con esto para hormigonar en cada uno de los tramos intermedios. Es fácil hacerlo en los costados, pero ¿cómo hacemos en la parte intermedia? Y ya me va a salir el nombre, cómo se llama el sistema este con los cables, digamos, ¿no? Entonces, para construir estas presas, si lo ven en el dibujito, se utilizan encofrado de tipo trepante. O sea, es el mismo encofrado que se va haciendo elevar, ¿no? Sobre los paramentos de los bloques que vamos hormigonando. ¿Sí? Si ustedes, no sé si lo habrán visto, pero por ejemplo el edificio de la FIP, ahí en la de Antunes y Belgrano, se utilizó un encofrado trepante, que no es solo para presas, sobre todo para muros altos, donde se van dejando pasadores superficiales donde se van a enganchar, ¿sí? Los soportes de los encofrados. Como les decía, todo el sistema, toda la producción o el tamaño de las tongadas va a depender, como dice acá, de la capacidad de elaboración del hormigón y también la capacidad de vaciado, y que en este caso depende fundamentalmente, en esta foto que estamos viendo, fundamentalmente de la capacidad con la que yo pueda
verter el hormigón, una transportarlo, ¿sí?, en estas tolvas, transportarlo, depositarlo y después esto se vibra en el lugar. Ya van a ver el equipo que se usa, no sé si ya hay una foto más adelante, se puede usar en algunos sectores esquineros por ahí los vibradores que nosotros conocemos de las obras de arquitectura, pero en este caso se acoplan a maquinaria más pesada, se acopla una batería de vibradores, porque acuérdense que estamos hablando de casi 5 metros por 15 metros por el ancho que hayamos elegido por la tongada. Fíjense en acá se ve todo el cajón que se hace ¿sí?, con los encofrados y se empieza, esto puede tener entre 1,5 m de altura por 15 o 18 metros de longitud. O sea, son grandes volúmenes de hormigón que se van volcando y vibrando, ¿sí?, para que quede en muy buenas condiciones estructurales y de permeabilidad. Generalmente se trata de hacer, si bien trabajamos todo es hormigón vibrado, pero dentro del cuerpo de la presa se van trabajando con distintas calidades de hormigón. Por ejemplo, aguas arriba es un hormigón que puede tener mayor cantidad de cemento, ¿sí?, una cantidad importante, sobre todo para darle impermeabilidad. Aguas abajo, sobre todo en la zona del vertedero, pero también en la espalda de la presa, ¿sí?, que el agua de lluvia, por ejemplo, no erosione, o el agua que pueda caer desde la corona, no erosione la espalda o el paramento seco. Entonces son hormigones que tienen por ahí una mayor cuantía de cemento. Fíjense en el interior, estamos trabajando con hormigones que están un 10, un 15% o inclusive más por debajo. Todo esto hay que hacer ensayos, ¿sí? Ya creo que lo pongo más adelante, pero si no, se hacen pastonadas de prueba, así como vamos a ver en los materiales sueltos que se hacen terraplenes de prueba. Yo tengo que garantizar cuáles son las condiciones o las calidades que tiene el hormigón que yo estoy elaborando. De hecho, como les dije, son plantas hormigoneras que tienen todo un control por peso y no solo por volumen, como hacemos a veces en las obras del 5x1, el 4x1. Ya acá imagínense contar 4x1 cuando estamos hablando de miles de metros cúbicos, ¿no? Se utiliza, como veíamos ayer, hormigón simple en masa, solamente lleva armadura en sectores de concentración de tensión, que serían, por ejemplo, junto a las galerías, ¿sí?, que si ustedes ven en la foto, lo agrando un poquito, en la foto de esta que está acá a la derecha, fíjense cómo se ve el encofrado, ¿sí?, y las armaduras para este tramo de galería que después va a quedar conectado con el que ya está hormigonado allá. Entonces eso va a constituir toda una galería, en este caso una galería horizontal. En la foto no se ve, sí es la perimetral, que es la que está más abajo, que es de donde se puede actuar directamente sobre la impermeabilización o mejoras en la cimentación. Bajemos un poquito, así vuelvo al texto. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Acá tienen un proceso, a ver si se me sale la foto del... Esta creo que la presa, ahí está, la presa de Dissens, que yo les decía ayer de Suiza. Vamos a agrandar, agranden desde la foto de la izquierda. Fíjense cómo se va llenando por bloques, ¿sí?, por tongadas, que a veces depende del espesor de la presa. No es que se haga una tongada por todo el ancho de la presa, ¿sí? Nosotros siempre hablamos que el largo, la longitud de la presa es en 3 estribos y el ancho sería de acuerdo a un perfil transversal. Entonces, como tenemos presas, si ustedes hacen una relación, después si quieren pruébenlo en el AutoCAD, ¿sí?, una presa de 100 metros, ¿cuánto se va a la base con los taludes que veíamos ayer? Tiene realmente anchos importantes que no podemos hacer una tongada de 5 metros por 15 y a lo mejor por 70, 80 metros de largo. Entonces se van haciendo estos bloques independientes, ¿sí? Inclusive hay una presa, no me acuerdo si es Gran Coulee en Estados Unidos, lo que hicieron fue no tongadas o elementos, bloques verticales continuos, sino que iban intercalando. Se trató de con eso mejorar todo el tema de la trabazón y la impermeabilidad, pero realmente fue un problema a la hora logística, ¿sí? Entonces acá fíjense cómo se va avanzando desde los extremos hacia el centro. Acá también no se ve, pero están los cables ahí, ¿sí?, porque una de las formas más comunes de hacer este tipo de obras, sino que mandar bombas y mangas para que lleguen hasta ahí,
Entonces, por lo general, fíjense acá en la segunda foto, se ve ahí, ¿sí? No me sale ahora el nombre, ya me va a salir el nombre, cómo se llaman los estanquilones, los nombres de estas tolvas que van moviéndose a través de cables. La planta hormigonera está a uno de los costados, se elabora y se va distribuyendo. Elegir cómo se va a hacer esta construcción no es simplemente gusto del constructor, sino que que hay que programarlo bien, y después también tiene que ver, ¿se acuerdan que hablábamos en la generalidad de presa, la importancia que es la temperatura durante el fraguado? ¿Sí? Entonces esto se hace todo un estudio de cómo los vamos alternando para irle dando tiempo, digamos. De hecho, después vamos a ver los sistemas que se usan para mantener frío el hormigón, o para enfriarlo de una manera más controlada y no tener que esperar muchos años, ¿sí? Se ha pasado de años a meses nada más para que el hormigón termine de enfriarse, ¿sí? Y de una manera controlada, si no tenemos el problema de la fisuración. Si vemos fíjense en esta foto, estaría desde aguas abajo, ¿sí? La presa prácticamente de eje recto, de aguas abajo, cómo se ven los bloques independientes y cómo se van dando las alternancias entre los bloques. Si vamos al gráfico, fíjense acá un poco cómo se ha ido escalonando y cómo ha sido el proceso. Es un material muy interesante que conseguí buscando acá en internet sobre esta presa, y me aparecieron estos croquis, ¿no? Sobre cómo fue el ordenamiento, digamos, ¿no? Cómo se han ido alternando, el por qué tipos de hormigones se usaron. Realmente interesante. Si la vemos en planta, yo dije que es prácticamente una presa de eje recto, ¿sí? Normalmente estas curvas que están acá son para acoplarse, ya vamos a ver la foto, acoplarse a la topografía. Esta presa fundamentalmente está trabajando por peso propio sobre la base, sobre los estribos. Ya vamos a ver la diferencia de las presas arco. Las presas van a distribuir toda la carga hacia los laterales y hacia el fondo. En este caso es todo hacia el fondo, digamos, ¿sí? Ahí tenemos la toma de desagüe de fondo, ¿sí? Y hay distintos elementos. Después, si quieren entretenerse con esta presa, es interesante buscarla porque está en medio de las montañas de Suiza, está comunicada con otras presas a través de galerías y conductos, ¿no? Que lo que se usa en una vez que se lo usa, se lo aprovecha en la presa siguiente, ¿no? Y es muy interesante el sistema. Miren la altura que tiene la presa, 285 metros. ¿Sí? Miren la cerrada, una cerrada de tipo B. ¿Sí? Acá apenas se puede ver el que hace en planta. ¿Sí? Ven que acá hay un quiebre, bueno, acá en la foto se ve un poquito por el cambio de luminosidad ese quiebre, que tiene más que ver porque fíjense en cómo el estribo izquierdo de la presa, acuérdense cuando hablamos de derecho-izquierdo es siempre mirando en el sentido que circularía el agua. O sea, es izquierdo porque yo me pondría mirando hacia afuera de la pantalla, ¿no? Entonces este es el estribo izquierdo, y fíjense cómo la topografía hace necesario que la presa, para llegar a este nivel, acá avance sobre el terreno para cerrarlo, ¿sí? Entonces directamente, en vez de hacer una presa auxiliar, se continúa la misma presa, sobre todo por el tipo de material que se está usando para la construcción. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? A ver, me quedo ahí. ¿Veamos? Sí. Sí. En la primera foto, o sea, están en las primeras etapas de los primeros bloques, digamos. Sí. Y ahí se puede observar que el embalse ya tiene un nivel de agua, ¿puede ser? Bueno, eso es propio de las presas de hormigón, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a aprovechar. Sobre todo esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque vos tenés que estudiar muy bien hidrológicamente para saber si tenés posibilidad de que te entre una crecida eh, fuera de lo que ha sido diseño de desvío del río, y vos ya estás usando los descargadores de fondo para que el agua esta circule de manera controlada. Si eventualmente entrara una creciente que no estaba prevista, ¿sí? En el embalse, y pasa por arriba de estas presas durante la ejecución, mientras vos tengas las alarmas necesarias, lo que vas a perder es equipamiento y no gente. Pero la presa, si el hormigón ya tiene algunas horas de fragüe, algunos días de fragüe, no le va a hacer nada, ¿no?
Entonces, esta es una posibilidad que hay con estas presas. Ya le voy a mostrar una presa chilena que 2 veces le pasó la crecida, una crecida extraordinaria, y sacó la taguilla, se la llevó puesta la taguilla y le pasó por encima a la presa. Se han dado accidentes de este tipo, ¿no? Pero bueno, a veces los sistemas de alerta que se colocan hacen que uno pueda evacuar a la gente y se pierden equipos, ¿no? Les pasó a Techín con la presa de Carcol, el otro día me comentaba el ingeniero Ramos, que un tío de él ha trabajado ahí, que realmente vino una crecida por el río San Juan, ¿sí? y, y pasó por arriba de los equipos, no se acordaba de él si había habido muertos, ¿no? Pero es una posibilidad, es muy buena la observación. Yo ya tengo parte, ¿sí? Por supuesto está en la parte más ancha, esto yo tengo que haberlo estimado en los cálculos, ¿sí? Que puedo ir embalsando. De hecho, también una posibilidad de este embalsamiento previo o que voy haciendo así, también me puede ayudar al manejo de las temperaturas de la presa, ¿no? Eso es interesante para leerlo y buscar a ver cómo, por qué ha sido ya que acá se ha permitido el embalse durante la ejecución de la presa. Y por supuesto es un embalse parcial, ¿no? Si no, no aguantaría y te empieza, ya vamos a ver cómo se cierra hidráulicamente. ¿Sí? Pero hay muy buena la observación. Cuando tengan duda o alguna inquietud, por favor, levanten la mano y hablen más, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros veíamos las juntas constructivas que son entre tongada y tongada, generalmente son horizontales, ¿sí? El tratamiento, ¿qué es lo que se hace para que se pueda vincular una capa con otra? Es como haríamos en un hormigón nuestro, la limpieza, nada más que estamos hablando de grandes superficies, acá se usan mangueras a presión, ¿sí? Y un mortero de retoma. Acá no podríamos poner un aditivo químico porque sería carísimo. Entonces hay que controlar muy bien los tiempos de fraguado para que se permita con este mortero de retoma poder vincular una tongada con la que le ha precedido. Las juntas verticales longitudinales, para evitar, ¿para qué se hacen? Cuando ustedes están teniendo un hormigón, en este caso de grandes masas, el proceso de retracción es muy importante. ¿Sí? Entonces estas juntas verticales, sobre todo se diseñan o se dejan para evitar esas fisuras. O sea, voy dividiendo como hacemos o sea, en este caso por dilatación, puede ser por contracción, caso es por retracción, ¿sí? También tiene que ver las juntas verticales, como les decía, justo está pasando un vendedor, así que van a escuchar ahí la, las promociones. Tiene que ver estas juntas también por la capacidad de producción del hormigón, ¿sí? Y estas juntas, ya vamos a ver lo que dice acá en el tercer renglocito, se inyectan. O sea, no es que yo las dejo abiertas, o sea, por supuesto con el cierre hidráulico, y dejo ese espacio, porque llega a fallar el sello y la presa se convierte en volador. Entonces, todas estas juntas verticales, ¿sí? Después se inyectan. ¿Por qué? Porque yo necesito que trabaje de forma monolítica, toda la presa. Cuando es una presa en arco, ese monolitismo también me permite que la transferencia de las cargas se vaya hacia el estribo. Si yo tuviera todos elementos independientes, no me podría hacer esa transferencia de esfuerzo a los estribos, ¿sí? Entonces, en estas presas, esas juntas se dejan por evitar fisuración, la limitación propia de la empresa para la capacidad de hormigonado, y que después se inyectan, ¿sí? Estas juntas verticales, si ven, agrandemos un poquito la imagen de arriba. Fíjense, ustedes tienen dos barreras hidráulicas, que generalmente son placas actualmente de neopreno, PVC, o sea, son elastómeros, ¿sí? Que tienen la forma de una mariposa, o sea, tienen dos alitas y un núcleo. Entonces, cuando se hormigonó esta tongada, ya quedó la punta vinculada al hormigón, ¿sí? Y queda la otra aleta, ¿sí? Estos hierros de hecho son de espera para poder rigidizar el ingreso a la siguiente masa de hormigón. Entonces acá se genera, entre estas dos barreras hidráulicas, que son estas bandas negras, se genera un espacio. Ahí abajo creo que está el nombre, porque no es se me han escapado algunos nombres, ya me voy a ir acordándolos. Y fíjense, estas juntas verticales
¿sí? Tienen entre 15 y 20 metros de separación, no se inyectan, ¿sí? Si uno quiere un trabajo sin inyectar para un trabajo bidimensional. ¿Sí? Encerradas estrechas o curvatura en planta, puede ser inyectarlas para un funcionamiento tridimensional, lo que les decía en el caso de las presas arco. ¿Sí? ¿Qué sería el bidimensional? Yo estoy trabajando en el sentido de los cortes que veníamos viendo de los perfiles comunes que hacíamos, los perfiles transversales que hacíamos de este tipo de presas. Estas, ¿dónde se ubican? Quiebres serían ahí, o discontinuidades de la cimentación, y ya empiezan estas juntas, se hace un estudio de cómo queda el perfil de la presa, cuando ya limpiamos y llegamos a la roca que va a recibir la presa, entonces en base a eso se va ubicando estas juntas. Fíjense que si los escalones son pequeños y no verticales, en el caso de la cimentación, nosotros usamos taludes en el hormigón de 1 en 5 o 1 en 10, o sea que son bastante, nos da bastante verticalidad. ¿Sí? También estas juntas están vinculadas a las pilas de los vertederos en los centros de los bloques. ¿Sí? Tratamos de ubicar las pilas de los vertederos no sobre la junta, sino sobre el centro de bloques. Esta impermeabilización, ¿cómo la hacemos? Yo tengo dos cubrejuntas, ¿sí? De entre 30 y 50 centímetros, o sea, a 30 y 50 centímetros del paramento de aguas abajo, dejando un recinto, acá dice recinto, pero es un recinto, ese es el espacio que yo les decía entre las dos, ¿sí? Entre las dos cubrejuntas, ¿sí? Que después se puede inyectar o no. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá tienen los encofrados trepantes, tienen esto sería en el espaldón seco. En esta foto no se llega a ver el espaldón mojado, pero ustedes tienen cómo se va acompañando el perfil de la presa, ¿sí? Con este cierre hidráulico. Y ese recinto que queda en el interior entre las dos juntas, se puede cerrar o no. Ya vamos a ver, creo que está en las imágenes de adelante, qué ventaja tiene que yo cierre o no toda la junta, la selle o no a toda la junta, la rellene, ¿sí? eh, para el tema de los drenajes dentro de la presa. Vamos a bajar un poquito acá. El hormigón que se usa para estas presas tiene características específicas de resistencia, de impermeabilidad, de durabilidad y, por supuesto, como todos los hormigones, o sea, casi todos reúnen todos estos requisitos, ¿no? Pero en estas presas es como que necesitamos determinada resistencia, impermeabilidad de acuerdo a donde estemos hormigonando, garantizar la durabilidad, ¿sí? Y también una cuestión económica, no es aumentar cuantías por aumentar cuantías, que estamos hablando a veces de millones de metros cúbicos de hormigón, ¿sí? Tienen que ser hormigones que reúnan características de ser de baja refracción, ¿sí? Porque lo vamos a colocar en grandes masas. Ya vamos a ver que eso se consigue con unos aditivos que se colocan, ya sea que vienen en el propio cemento o que se colocan al hacer la mezcla, ¿sí? Los conglomerantes, como yo le decía, en este caso sería el cemento, ya vienen o son de bajo calor de hidratación y después tienen que ser hormigones muy manejables para su puesta en obra. Y acá no es que se echa agua a ojo, sino que, como digo, se hace todo un estudio, una dosificación para que sea trabajable, que es otra característica. Yo tengo que poder, sí. Por lo general se habla, el otro día estaba viendo está buena la pregunta, ¿qué vida útil se estima para las presas? Mucho tiempo se habló de 50 años como una vida útil, que es la que se espera, se estima, se diseña para eso. Esto no hay una reglamentación fija a nivel internacional, son estimaciones, o sea, se han ido haciendo estudios para eso. Hay algunos países que directamente del diseño del hormigón, en todo el estudio, ya piden que se hable de durabilidad o vida útil de la presa de 100 años. O sea que estamos en ese rango, entre 50 y 100 años. ¿Sí? Hay un video muy interesante en Discovery, ya me va a salir el nombre, que es una construcción de presas, es la que vimos, que se llama las presas en Estados Unidos, que ellos tenían el problema que la mayoría de sus presas importantes ya estaban cumpliendo su ciclo de vida. Entonces se hizo un trabajo muy interesante de hacer un estudio de todas las presas, ¿sí? De todas las presas más importantes,
en qué condiciones reales se encontraban, y bueno, se decidió en algunos casos demoler, ¿no? Directamente con explosivos, se retiraron las presas de su lugar y se volvió a hacer todo un trabajo de reconstituir todo el paisaje, ¿no? Ya me va a salir el nombre del video, un video que es interesante, que les recomiendo, que varios años también lo veíamos acá en clase. Hay un tema, estamos hablando de toda esta filmina, digamos, tiene que ver con las características del hormigón. El tema clave en este hormigón en masa son los efectos térmicos, ¿sí? Un proceso de desprendimiento de calor durante el fraguado, y generalmente el calor, los que están contra los encofrados, o sea, tienen más posibilidad de liberarlo al calor. El problema es cómo termina de enfriarse el núcleo de estas tongadas, ¿sí? En grandes volúmenes los núcleos demoran en enfriarse, ¿sí? Entonces, al demorarse, esa retracción que se produce, ¿cierto?, al irse enfriando, va a generar un proceso de fisuración. Por eso es tan importante el control a nivel de tecnología, tanto del diseño del hormigón como después en la ejecución del mismo y la colocación del mismo. ¿Sí? Son condicionantes importantes. El tema es el clima durante el vaciado, qué dosificación se esté usando, qué sistema constructivo se esté usando. ¿Sí? Hay una referencia muy buena para todo esto y después compararlo con todo lo nuevo, digamos, que es la presa Hoover. Como vimos en su momento, la presa Hoover no había computadora, por lo menos para aplicar modelos en ese momento, estamos hablando de 1920, 1930, justo para la época de la recesión, o sea, que 1930, y gracias a todo un sistema de enfriamiento, ellos, una presa que estimaban iba a demorar más de 100 años en enfriarse, la pudieron enfriar creo que en meses. ¿Sí? Entonces, es muy importante el tema este, sobre todo porque al irse enfriando se retrae el hormigón, y esa retracción, si es muy repentina, genera fisuración. Yo tengo que hacer un control de la temperatura. Ahora, ¿cómo controlo esa temperatura? ¿Sí? Yo puedo hacer un preenfriamiento de los materiales, ¿sí? Enfrío el cemento, enfrío las cenizas, enfrío el agua, enfrío los áridos, ¿sí? Esto parece, no sé si alguna ya han hecho carreteras, pero cuando hay que hacer el asfalto, el pavimento, la carpeta de tratamiento bituminoso, ¿no?, en pleno invierno, cuando tenemos muy bajas temperaturas y yo necesito que esto se haga, se adhiera, bueno, lo contrario de acá, ¿sí? Entonces lo que se hace es mandar los áridos para el asfalto y se calientan los áridos en un túnel de calor, ¿sí? Ustedes tienen un gran quemador y por una serpentina, un helicoide, los áridos van circulando y se van calentando, entonces es mejor la adherencia y la vinculación con el cemento asfáltico. En este caso lo que hacemos es enfriarlos. En el agua se ha utilizado mucho de colocar escamas de hielo en la mezcla, ¿sí? O directamente se enfrían los áridos. Entonces, por un lado puedo hacer un preenfriamiento, después puedo hacer un post-enfriamiento, ¿sí? Este post-enfriamiento, ¿qué me va a implicar? Yo puedo aislar la superficie, o sea, como hacemos normalmente, se hacía, fíjense que es una práctica que se ha perdido en el curado de las obras de hormigón, es envolver nuestras vigas y columnas, envolverlas con el papel húmedo de la bolsa de cemento y después embolsarla para que el curado se dé en condiciones óptimas. Otra forma de controlar la temperatura es trabajar con tongadas de menor espesor, ¿sí? Hay que ver cuánto afecta esta a los plazos de ejecución de la obra, ¿sí? Hielo sustituyendo el agua, a veces no solo sustituyendo, sino combinándose, como decía, escamas de hielo. Serpentines de agua fría en fondo de las tongadas, o sea, se colocan cañerías que quedan perdidas dentro de la presa, por supuesto que no vayan a generar estos problemas de filtraciones, pero son serpentines que yo hago circular agua fría, ¿sí? Incluso también se han usado circulación de nitrógeno. Entonces yo voy controlando la temperatura de las tongadas, sobre todo para controlar todo ese proceso de fisuración por retracción. En la elaboración del hormigón para estas presas hay, en este caso, 5 variables que son muy importantes, muy de tener en cuenta.
Una son las características térmicas de los materiales, ¿sí? La dilatación térmica, ¿sí? Después los volúmenes que vamos a trabajar, el tiempo que recorre desde la planta hacia su colocación, las alturas máximas de colocación. Acuérdense, en hormigón 1 deben haber visto lo que se llama el hormigón disgregado, ¿sí? La norma a nosotros en obras comunes de hormigón nos recomienda no tirar o vertir el hormigón de una altura mayor a 1,5 metros en las columnas de la mayoría de las casas, ¿no? De los edificios que vemos nosotros. Normalmente se hace nivel entre losa y losa, o sea, estamos hablando ya 2,40 metros por lo menos entre fondos de viga. Entonces ya estamos un poquito por arriba de lo que la norma nos recomienda, porque el problema es que al tirarlo de mayor altura, como que se acomodan primero las piedras más grandes, ¿sí? Y después se van acomodando por granulometría el resto y nos van quedando los nidos de abeja, que son tan problemáticos y que afectan a la resistencia y a la durabilidad del hormigón. También es importante cuenta la frecuencia en la que yo vacío. Como les dije, no es simplemente decir, bueno, pongo los cables y voy tirando, ¿no? Tengo que estudiar todo esto porque, de hecho, es una especialidad. La gente que se dedica a tecnología del hormigón, ¿sí? Acá ahora tenemos varias empresas que nos ofrecen el servicio de hormigón elaborado. Si alguno ha tenido la posibilidad de trabajar o tiene parientes ahí, saben que ellos son responsables por la calidad del hormigón que te están ofreciendo, ¿sí? Hasta ahora, que yo sepa, no sé si hubo alguna denuncia porque el hormigón no era el que se había pedido, ¿sí? O no ha pasado un accidente, gracias a Dios, hasta ahora. Por lo general, a mí me ha pasado que en vez de mandarme un H17, me mandaban un H21 porque le había quedado de otra obra y antes que tirarlo, sin cobrarme la diferencia, me lo mandaban eso en condiciones de colocación. Entonces, estas variables es importante siempre tenerlas en cuenta. O sea, cuáles son las características térmicas del material, volúmenes que voy a despachar, tiempos de recorrido, alturas máximas de colocación y la frecuencia de vaciado. Los mixers que nosotros vemos trabajando, digamos, circulando por la calle, tienen un tiempo, ¿no? Los mismos operadores, los mismos camioneros saben que no pueden andar más de determinada tiempo con el hormigón en la tolva sin que eso se haya tenido algún aditivo fluidificante o retardante del fraguado. Bueno, todo lo que es tecnología del hormigón, empresas, se lleva a otro nivel, digamos, ¿no? Sobre todo por los volúmenes y por los problemas que pueden generarse si no se hace un buen control. ¿Cuáles son los componentes de estos hormigones? Como en todos los hormigones tenemos cementos, áridos, agua, aditivos y hay una dosificación. Ahora, ¿qué pasa con los cementos para estas presas de hormigón en masa? Tienen que ser de bajo calor de hidratación. Generalmente nosotros tenemos los cementos puzolánicos, ¿sí? O sea, yo tengo cemento Portland, que es el que nosotros conocemos, más cenizas volcánicas y más puzolana. Por lo general, la relación está entre la proporción de cemento y la proporción de ceniza. Estos son aditivos en el mismo cemento, o a veces, como decía, en la mezcla, que hacen que retarden o que el calor de hidratación sea mucho más bajo. También dan otra particularidad al hormigón, que es aumentar la trabajabilidad, ¿sí? Reducen la cantidad de agua, que es importante, aumentan resistencia y durabilidad, dos de los puntos de partida que dijimos para estos hormigones, y sobre todo nos dan este margen, hay un mayor tiempo de fragua, ¿sí? La cantidad que nosotros estemos manejando va a afectar, es proporcional, digamos, a la retracción, al calor de fraguado y a la fisuración. ¿Sí? Una dosificación normal, fíjense, y que no tiene que ver con el hormigón de los paramentos, uno por impermeabilidad y el otro para evitar las erosiones, estamos hablando entre 180 y 225 kilos de cemento por metro cúbico. ¿Sí? Pero acá la particularidad está con estos aditivos, un cemento más puzolana o más cenizas volcánicas. Los áridos, los diámetros máximos van a ser según condiciones de amasado, ¿sí? Según condiciones de colocación y según los equipos de hilado. Por lo general, nuestras normas van a hablar de hormigón convencional ligado, pero para estructuras como máximo, estructuras de puente, ¿sí? Con algunos volúmenes más importantes, o
edificios o tabiques importantes, pero para hormigón en masa es como hay todas unas referencias técnicas particulares, ¿no?, en cuanto al tamaño de área. Por lo general, los diámetros que se van a usar, fíjense, para para el árido grueso, el agregado grueso, están debajo de los 15 centímetros, 150 milímetros. Sí es importante en todos los hormigones que nosotros trabajemos es que haya una granulometría continua. ¿Por qué? Eso le da trabajabilidad, uniformidad e impermeabilidad. Si nosotros tenemos algún hueco en la curva granulométrica, digamos, se generan discontinuidades que pueden afectar a cualquiera de esas tres características. La relación agua-cemento está entre un 0,4 y un 0,6, ¿no? Y va a variar, por supuesto, según los áridos y los aditivos. Los aditivos que se usan, que son dos, aireantes o plastificantes, sobre todo se usan para mejorar manejo e impermeabilidad. Es muy importante que nosotros podamos manejarlo bien y que después ese hormigón reúna, aparte de las condiciones de resistencia, también características particulares de impermeabilidad. Las dosificaciones que se hacen para estos hormigones de presas, hormigones en masa, ¿sí?, se estudian o se analizan en tres niveles. Una a través de fórmulas teóricas, fórmulas empíricas, ¿sí? Otra es a través de ensayos de laboratorio y después ensayos de campo. Sí o sí hay que trabajar, o sea, la dosificación que se va a usar en obra va a necesitar que yo tenga antecedentes de estas tres. En teórica, aplicando, ¿sí?, tengo tal característica de tal cemento, tales áreas, tal granulometría, entro a una ecuación teórica y me dice, esta es la dosificación para el tipo de hormigón que estoy buscando. Bueno, por un lado puedo determinarlo así, pero tengo que verificarlo en el laboratorio y después tengo que hacer ensayos de campo, ¿sí? En esto hay veces que se hacen, no tengo acá fotos en estas presas, pero sí el tema de hacer pastones de prueba, ¿no? Pastón, entonces ahí se verifica todo, la trabajabilidad, el tiempo en que empieza el fraguado, o sea, la empresa tiene que garantizar las calidades y eso, bueno, va a depender también de los controles de la inspección o cómo se haga todo el sistema de control sobre la constructora. La resistencia que se le pide a estos hormigones está entre 120 y 165 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, ¿sí? También, fíjense lo que yo les decía, o sea, yo necesito defino mi sistema de construcción, ¿sí?, también en base a la tecnología o con qué tipo de hormigón, porque yo voy a necesitar ir sacando los encofrados, ¿sí?, y pasar y hacerlos trepar. Entonces, esos soportes provisorios que yo les decía tienen que tener dónde agarrarse, o sea, ya en un hormigón que a los 3 días ya garantice la posibilidad de soporte del encofrado en la etapa siguiente, ¿sí? En el cono de Abraham la consistencia es entre 0 y 1. Y el inicio de fraguado en el hormigón vibrado, normalmente estamos hablando que a partir de las 2 horas y media ya empieza el proceso de fraguado. Por eso es muy importante el estudio de la secuencia de hormigonado, la secuencia de disposición del hormigón para hacer un control, sobre todo sobre el tema térmico. Acá tenemos algunas fotos de lo que son las plantas, ¿no? Cómo se hace. Estas son las etapas que tienen que ver con el hormigón: la producción, la distribución, la colocación y la compactación, ¿sí? En la producción yo tengo plantas de áridos, planta de hormigón, o sea, la que va a elaborar el hormigón, silos. Generalmente estos silos que vemos así, estos constituyen parte de la planta, silos de áridos, silos de cemento, silos de ceniza, y después también un sector que es muy importante para el acopio de los encofrados. No es solamente hablar de este tipo, sino no puedo tenerlos tirados en cualquier lado, no, tiene que ver con la organización. En esto cualquier error puede hacer perder muchísima plata porque también no se puede cortar el proceso. Hay formas de vincular a través de aditivos químicos, pero por lo general esto lleva un proceso continuo. Ya voy a leer un poquito más si es que se hacen cortes, se puede hacer cortes con semanales o quincenales, creo que no, ¿no? Eso me queda a mí la duda, después ya lo voy a averiguar y les comento.
Fíjense, están todos los hilos, ¿sí? Acá me figura una planta de hielo, ¿sí? Producción de escarcha, 120 toneladas por día. O sea, eso dentro de la dosificación también hay que decir, bueno, esta es la cantidad que tengo que hacer, y en base a eso se diseña la planta frigorífica. ¿Sí? No es que esto se vende por catálogo, dependerá de los volúmenes, ¿no? Sino que se diseña directamente para la producción que yo necesito. La distribución se hace en silobuses, en grúas, o sea, a través de grúas, las grúas que conocemos nosotros, las que vemos para los edificios. Por supuesto, se pone una batería de grúas que van haciendo toda la circulación de las tolvas, ¿sí? Esto de hidráulicos es un sistema que ya no se está usando, no quiero explayar porque un sistema que se usaba antes, la distribución hidráulica, y sí la que veíamos nosotros, acá está el nombre, son los blondines. Blondines es esa tolva que va en el cable carril, ¿sí? Que va de una punta a otra, movimientos horizontales y movimientos verticales, ¿sí? Para hacer el correspondiente vaciado. La colocación se hace a través de bulldozer, o sea, yo tengo topadoras distribuyendo el hormigón, o palas cargadoras, o retroexcavadoras que lo van distribuyendo. Acuérdense que tenemos, dependerá de las tongadas que elijamos en esos 20 metros, la distribución no se hace a palas, sino con equipos. Y la compactación se hace con retros con vibradores, que es lo que les mostraba acá. Se acopla al brazo de la retroexcavadora una batería de vibradores, que tienen por supuesto mayores dimensiones a las que conocemos nosotros en obras comunes, ¿no? Que van a permitir el vibrado y el acomodamiento del hormigón, ¿no? Un correcto uso de todos los espacios, ¿eh? Fíjense, acá tenemos también otras fotos que hablan de las secuencias, ¿sí? Son bloques verticales, juntas verticales, que tienen esa doble impermeabilización, aguas arriba, aguas abajo, que puede inyectarse o no esos recintos que se generan. Acá abajo esta foto es la que habíamos puesto al principio, todo el blondín, que no me salía el nombre, ¿sí? Es muy interesante este sistema, hay muchas de esas que se hacen así. Hay algunas presas que trabajan directamente con bombas de hormigón. Por supuesto, son presas a lo mejor más chicas o de las cuales se puede garantizar el acceso con un brazo telescópico, ¿sí? Pero vamos a ver, hay otro tipo de presas que son las hormigón compactado con rodillo, y esas no se pueden colocar de esta manera, ¿no? Algunas se han hecho con blondines, sino que empiezan a utilizar cintas transportadoras, ¿no? Es una particularidad de ese tipo de presa, pero por el hormigón que se usa. Yo el hormigón que voy a colocar, el convencional, no lo puedo mandar por cinta transportadora porque sigue resbalando todo y rebalsando por todos lados. Acá abajo simplemente una planta de áridos, muchas veces depende de las características que yo requiera para cumplir con la dosificación. Yo tengo que tener el árido en determinadas condiciones de humedad, entonces se cubre el árido, no se lo deja a la intemperie, ¿no? Es más, si yo necesito, no es que yo lo caliente y lo deposito acá, los áridos se calientan o en este caso se enfrían, y cuando ya estoy por disponer del mismo. Entonces son distintos cuidados que hacen a las características tecnológicas que yo necesito para el hormigón, o sea, en cuanto a la tecnología del hormigón con el que se usa para estas presas. Hasta acá llegamos con presas de hormigón vibrado. Hay un tema muy importante que yo le decía que me quedaba un poco pendiente de armar, cómo es el tema de los drenajes dentro del cuerpo de la presa. El agua que está ingresando, algo habíamos visto con el tema de las, a ver si voy a acá. Vamos a agrandar acá este sector. Quiero agrandar los cortes. Fíjense acá. Hablamos de esta pantalla de drenes en el cuerpo de la presa, ¿sí? Como en todas las presas, el agua que está en el embalse tiende a atravesar el cuerpo de la presa. El hormigón tiene valores de impermeabilidad altos en relación a los que puede tener un suelo común, y si yo mejoro las características del hormigón en el paramento aguas arriba, se hace mucho más impermeable. De todas maneras, siempre tengo que controlar yo el agua que se está infiltrando en el cuerpo de la presa.
que aparece un término que es muy específico de estas presas, que es la presión intersticial, que no es lo mismo que la subpresión. ¿Sí? La presión intersticial es, yo tengo el agua que está tratando de meterse al cuerpo de la presa, un poquito que ingrese en alguna grieta, en alguna fisura, esa agua que está dentro de la fisura se encuentra a la misma presión hidrostática que yo tenga en ese punto, a esa altura. Sí, a lo mejor en la parte superior no tengo tantos problemas, pero si yo tengo una fisura, ¿sí?, en la que el agua está tratando de entrar a presión, entonces se produce un efecto de cuña, que uno trata de evitarlo en estas presas porque va produciendo todo un proceso de fisuración. La cuña trata de ir agrandando esa, esa grieta, digamos, por la presión en la que está el agua. Entonces yo lo que trato de hacer es captar esa agua lo más cerca posible de su lugar de ingreso. Por eso es que se colocan estos drenes. Son caños perforados que irán cada 3 o cada 5 metros, se estudia eso, ¿sí? Se estima, se hace un modelado y se dice, bueno, de acuerdo a las alturas que va a tener el embalse, la presión sobre el paramento va a ser tal, con la impermeabilidad se estima que yo necesito cada tantos metros. La existencia de las galerías es la que nos permitiría que esa estimación, que yo la voy a controlar durante la vida de la presa, si los valores que están ingresando a las galerías por los drenes es mucho mayor de lo que yo había estimado, bueno, tengo que analizar la situación, si es necesario perforar nuevos drenes que se hacen directamente desde las galerías para garantizar que ese efecto, esa cuña se dé solamente en la parte exterior del paramento y no en eso del cuerpo de la presa. En algún momento se hablaba a nivel de estudio de estabilidad que por arriba de cualquier sección que yo analice, cualquier sección horizontal de la presa, el peso propio de la presa tenía que vencer a ese efecto de cuña, ¿sí? Entonces, se diseñaron muchas presas ya con este sistema, ¿no? Y actualmente, digamos, el principio es el control de esta presión intersticial a través del sistema de drenajes. Es muy parecido a lo que pasa con el terreno, ¿sí? Pero acá yo lo que hago, como estamos hablando de rocas que tienen fisuras o fallas, ¿sí?, yo lo que hago es inyectar y que el producto de la lechada que yo inyecto rellene y reemplace el material blando que tienen las fisuras de la roca. O sea, el macizo rocoso, hay macizos que el corazón del macizo podemos hablar de 300, 350 kilos por centímetro cuadrado, ¿no?, de resistencia, pero falla en milímetros o centímetros que tienen a veces las fisuras que hay en el macizo, que se llenan con un material mucho más, o sea, de menor resistencia, y cuando tenemos altas presiones de agua, el agua sea, circula directamente por ese espacio. Entonces, con este sistema de pantalla de inyecciones, yo lo que hago es reemplazar ese material o llenar las oquedades que haya en el macizo, ¿no es cierto?, con lechadas especiales que se estudian. Y lo que está atrás, lo que hemos dicho era la pantalla de drenes, esto son secciones de impermeabilización, y atrás, inmediatamente atrás, coloco los drenes. Entonces yo con los drenes controlo cuánta agua está pasando a través de mi pantalla. Mientras eso esté dentro de valores de diseño, estoy tranquilo. Pero si llegara a haber fallas en la pantalla, ¿sí?, yo hago más perforaciones y voy sellando, ¿sí?, porque acuérdense que mientras más circule el agua por acá abajo, yo tengo todo un diagrama que idealmente lo hacemos trapezoidal, ¿sí?, que está tratando de levantarla a la presa y hacerla girar con el empuje del agua. Entonces es un efecto desestabilizante. Yo tengo que controlar, aparte de controlar que el embalse no se me vacíe por infiltraciones por el fondo, ¿sí? No sé si me queda algún tema, estoy tratando de acordarme de los temas en general de acá. La bibliografía que sigo para esto es variada, pero fundamentalmente he tomado para muchos de estos PowerPoint el Balarino, Tratado Básico de Presas, ¿sí? Siempre me he acompañado con el Gómez Navarro, y después he usado alguna bibliografía que anda circulando, que he podido conseguir, que son específicas de otras presas. Por ejemplo, yo he
tenido la posibilidad de hacer un curso en el 2008, en el 2010, en el 2014, en Tucumán, en Buenos Aires. Entonces hay mucho material que lo he conseguido haciendo esos cursos de gente que se especializa solamente en ingeniería de presas. Por ejemplo, la clase que viene, que vamos a ver hormigón compactado con rodillo, más que usar un PowerPoint mío, que si tengo algo armado, quiero mostrar un PowerPoint que se nos mostró a nosotros en el curso, por supuesto con las limitaciones propias de mis capacidades, digamos, porque el que daba ese curso es una persona que hace 15, 20 años que se dedica solamente a construir presas. Entonces él tenía todo lo que había armado en base a su experiencia y sí de la parte más que reglamentaria de las reglas del arte. Entonces es el primer tipo de presa que vemos dentro del mundo de presas. No sé si hay alguna consultita. Vamos muy bien con el horario. A ver acá en el... Bien. ¿Siguen ahí o ya no están? Sí, profe, estamos acá. No se Profe, duerman, ¿no? una consulta con respecto al hormigón. Sí. ¿No se podría como ir variando, digamos, como poner el hormigón que va a estar en contacto con el agua, aguas arriba, Sí. todas las características de la impermeabilidad, de la resistencia y como que aguas abajo, yo no sé, como no involucrar tanto la impermeabilidad porque en realidad esa cara de la presa no tiene contacto con el agua. Bien, mira, aprovechemos, María José, aprovechemos el perfil. Sí. Vamos a ver. En realidad yo mezcla de hormigón o distintos tipos de hormigones se usaba por dos razones. Por impermeabilidad, fundamentalmente, en el paramento aguas arriba. ¿Sí? Sí. Pero por el tema de las erosiones, ¿sí? Porque fíjense, este espaldón, si cae agua de lluvia, la velocidad con la que el agua cae por este espaldón, no vamos a tener a lo mejor mucha agua, pero sí mucha velocidad. Que si yo llego a tener alguna piedrita medio mal adherida a la mezcla cementicia, se arrastra esa piedrita, después se generan vacíos y se va haciendo todo un proceso erosivo sobre el paramento. Entonces, normalmente mejoramos las características aguas arriba por impermeabilidad y aguas abajo por el tema contra la erosión. Vos fijate la presa Vicens que veíamos hace rato, de 280 metros de altura. O sea, vos tenés agua que está cayendo, que, a ver, vamos a ver si encuentro la imagen. Esperen, quiero ver a dónde está. No, no sé qué estoy diciendo, a ver. Quiero ver las viñetitas acá. Ya me va a aparecer, acá está. Esperen, quiero mostrar la foto de la presa de Vicens. A ver si aparecen acá. Miren esta foto acá a la izquierda. Fíjense que tiene estos escalones, ¿sí? En realidad son pasarelas de seguridad de la gente que se desplaza por ahí para acceder y hacer análisis del paramento, pero también son cortes para la circulación del agua sobre el paramento seco. ¿Sí? Porque ustedes tienen acá en 280 metros de altura, fíjense que cada uno de esos intervalos tiene prácticamente 90 metros. ¿Sí? Entonces tengo cayendo el agua en una pared lisa, ¿sí? El agua de lluvia, una pared lisa y que puede ocasionar problemas a nivel de, más que de estabilidad, es un problema que tiene que ver con la vida útil, con la durabilidad de la presa. No sé si está contestado, María José, a ver, digamos si hay... Bueno, acá no se ve bien. ¿Sí? Fíjense en esta que veíamos ayer, lo vamos a checar un poquito. Bueno, yo estoy manejando el Zoom, ustedes, yo creía que ustedes veían tal como yo lo veía. Acá en el caso de la sección, es una sección especial de las presas de hormigón macizo, hormigón vibrado, que es la sección del vertedero. Ayer veíamos que esta sección
Así como yo puedo estudiar la sección más desfavorable, que es la más alta, la de mayor altura, como sección tipo de la presa, en el caso del vertedero yo tengo que analizarla porque yo he perdido, fíjense, todo este volumen, todo ese peso que me genera el coronamiento y el trapecio este que se formaba por arriba del triángulo resistente, todo ese peso lo perdí, ¿sí? Y ese peso era el que daba en la composición de fuerza, me daba que yo no tenga tracciones en el fondo, ¿sí? Entonces, hay por ejemplo, el bailarino habla uno de los temas de presas de hormigón vibrado, directamente es cómo se acopla esta sección del vertedero, ¿sí?, a la sección tipo de la presa. O sea, es todo un diseño en esa transición entre dos secciones dentro de una misma presa. Imagínense si la presa de materiales sueltos, ¿no? Esa transición es muy interesante porque en este caso es hormigón contra hormigón, yo puedo ponerlas juntas, pero en el otro es hormigón contra material suelto, contra terraplenes. Entonces son puntos críticos para la impermeabilidad. En este caso no, porque estructuralmente, mientras yo garantice las condiciones de estabilidad, andamos muy bien, pero tengo que garantizar sí, que no haya filtraciones a través de las juntas. ¿Alguna duda? Si no pasa a otra cosita que quería que veamos. Quiero una preguntita. Acá en la parte de abajo, Sí. ahí no sé si se ve, ahí digamos, ¿no sería como una losa de supresión, digamos, para que el suelo, digamos, evite levantar digamos, la presa? En realidad, fíjate que todo es macizo, ¿no? Vos no tenés una losa acá, una zapata. Es todo macizo. Vos vas hormigonando completo, ¿sí? O sea que el empuje es sobre todo el volumen. O sea, la supresión me trataría de volcar la presa respecto al pie, que es este punto de acá. Claro. ¿Sí? Entonces, no es que yo, de hecho, el tema que vamos a ver enseguida, ¿qué pasa cuando la presa es hueca? ¿Sí? Entonces ahí lo que vos me estás planteando, yo no tengo el peso de la presa que contrarreste el empuje del embalse y la supresión de abajo. Entonces, ¿cómo hago eso? Y es una losa de fondo que está trabajando, digamos, en sentido inverso, o sea, con fuerzas ascendentes. Por supuesto, no hablamos de losa de 10, 12 centímetros, ¿no? O sea, acá estamos a parte de 2 o 3 metros de altura, sobre todo en las que son aligeradas, que son las presas que vamos a ver dentro de un ratito. Pero acá es todo macizo, no tenés, digamos, lo único hueco son las galerías, ¿sí? Y que están muy distanciadas. Acuérdense que entre galerías normalmente era una distancia entre 20 y 30 metros, 25 y 35, y en horizontal están distanciadas a veces 40 metros una de otra. Es una... ¿De dónde salen esas medidas? O sea, yo creo que sale de o sea, de la ingeniería de presas, de todo lo que es la historia de estas presas, ¿no? Los alcances que tienen los drenes, los alcances que tienen los instrumentos. O sea, si yo pongo un pobre sistema de drenes, por ahí voy a necesitar más galería para poder colocar yo el estrés. Yo tengo muy estudiado mis drenes, no necesito, digamos, llenar, hacer un colador de la presa para poder después acceder a distintos puntos. Pero es cierto que surgen todas esas recomendaciones en base a toda una historia que tienen la ingeniería de presas. Claro. Ingeniero, otra preguntita. Entre bloque y bloque de hormigón, a medida que se va construyendo la presa, Sí. digamos, ¿tiene alguna vinculación un bloque con el otro? O sea, no sé, alguna armadura o algo, o cómo se vincula un bloque con el otro, digamos. No, directamente pueden quedar los dos bloques separados, ¿sí? Hay algunas juntas que sí o sí se inyectan con lechada, o sea, vos pones una capa junta al frente nada más, como si fuera un encofrado, y vas rellenando el espacio. Sobre todo, ¿cuál era la idea de eso? De darle monolitismo, o sea, que trabaje todo como una sola... Eso donde lo habíamos visto... A ver, acá. ¿Sí? Vos fíjate cómo queda este, es el lateral de una tongada. ¿Sí? Mirá que es completamente liso, es por el tipo de encofrado. Claro. Por ahí este pasador que está acá puede ser más que nada para vincular, no hormigón con hormigón, porque fíjate que es muy chiquito en relación
al bloque de hormigón, sino por ahí alguna cañería que esté pasando de un lado a otro. Acuérdense que acá se ponen instalaciones dentro de la presa, ¿no? O sea, ustedes tienen kilómetros de cables que están mandando señales de los sensores hacia los puntos de control, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase, que es el tema de instrumentación de presa, ¿no? Hay que disponer cañería por donde va a ir. En este caso, últimamente se está usando fibra óptica para mayor cantidad de información que se pueda ir generando desde los sensores, ¿no? Entonces, yo puedo tener, fíjate, yo hormigono, saco el encofrado y me queda liso. Cuando empiece a encofrar el de acá, ¿sí?, puedo llegar a hacer directamente que el hormigón nuevo se pegue al viejo. La impermeabilidad me la van a dar estas bandas, que están aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Porque si yo dejo un encofrado acá, va a ser un encofrado perdido, ¿no?, si es que quiero separarlo del otro hormigón. Hay algunos sistemas de encofrados, en este caso no es que tienen tableros lisos, pero tienen tableros dentados, cosa de garantizar mejor la trabazón entre bloque y bloque, sobre todo para las presas de arco. Yo necesito que se dé esa vinculación, ese monolitismo, para que realmente transmita las cargas del trigo, ¿eh? Claro, perfecto, perfecto. ¿Estamos bien entonces por ahora? Tienen una amplia introducción acá para cuando preparen el examen. Vamos entonces a lo otro que quería compartirles. A ver cómo hago. ¿Cómo salgo de acá? Vamos a ver. Acá está. Ahí está. Vamos a compartir, vamos a ver otro tipo de presas. Fíjense, acá tienen otro cuadrito de otra clasificación de presas. Vamos a checar un poquito, ¿sí? Siempre parto de estos cuadros, de hecho en la siguiente pongo el mismo que vimos ayer, que es, fíjense cómo las separa las cortinas. En este caso a las presas les denomina cortina, en Brasil barragens le dicen, o dams en inglés. Habla de cortinas rígidas o cortinas flexibles. Las rígidas están las de arco, las de gravedad, que pueden ser vertedoras o no, y las alivianadas, que son huecas. Las flexibles son las del enrocamiento o las de tierra. Dentro de las de arco, yo puedo tener arco simple, ¿sí?, que hay distintas variantes, eso lo vamos a ver después, y arcos gravedad, o sea, yo utilizo el efecto arco, pero a la vez el espesor que tiene el ancho que tiene la sección transversal de la presa, hace que también resista por peso propio. En la que son arcos simples, es directamente un efecto membranal. Yo utilizo toda la membrana, que son muy delgaditas, estamos hablando de 18, 20, 25 metros de espesor, contra 80 a 100 metros de espesor que puedan tener el arranque de las otras presas. Las presas de gravedad, que son las que hemos visto recién, que puedan ser de mampostería, de hormigón ciclópeo, estas ya no se están usando, de hormigón simple, que son las que acabamos de ver, las de hormigón armado, que es muy raro presas muy grandes en hormigón armado, como hemos visto solamente se arman determinados sectores, y sí dentro de estas rígidas de gravedad están las hormigón compactadas con rodillo, que eso lo vamos a ver en la próxima semana. Y el tema de esta semana son las alivianadas, o sea, son presas huecas. Son rígidas porque son de hormigón, pero son alivianadas, son huecas. Y acá nombra cuatro tipos. Las Hambursen, ya no, acá dice losas planas, ya vamos a ver por qué. De arcos múltiples, que no hay que confundir que esta sea una presa de arco. Es una alivianada, ¿sí?, pero no es una presa de arco. Es una alivianada que en vez de tener losas planas, tienen losas en formas de arcos. Ya vamos a ver eso. Las de machones de cabeza, un nombre medio particular, van a ver por qué se les llama así, y las de contrafuerte. Estas alivianadas tienen estas cuatro variantes, digamos, ¿sí?, que van tomando a veces algunos nombres cuando hubo algún ingeniero o algún investigador
que diseñó dentro de estas 4 o una mezcla, una combinación, alguna particularidad, bueno, toma el nombre de ellos. ¿Sí? Después nos vamos a meter la semana que viene en este mundo grande de las presas flexibles, ¿sí? Que puede ser de enrocado o de tierra. Vamos al gráfico que ya habíamos visto la vez pasada. Nosotros teníamos esta clasificación de las presas de acuerdo a cómo era su comportamiento estructural, entonces volvemos a tener por un lado el material suelto, por otro lado las de hormigón. Y dentro de las de hormigón directamente nos habla de estas, las de contrafuerte, que son las alivianadas, que son las que vamos a ver hoy, si Dios quiere, haciendo una introducción rápida. ¿Sí? Y dentro del hormigón tenemos las que son de hormigón convencional, que vimos recién, y compactada con rodillo. Melissa, no sé si te acordás qué tipo de presas son las del sur. La Condor Cliff, Sí, esas son de gravedad. son de gravedad, pero si yo tengo que decir que es de hormigón convencional o es de hormigón compactada con rodillo. O son de materiales sueltos. ¿Te acordás? Son de materiales sueltos, De materiales sueltos. Bien. con pantalla de hormigón. Ah, bien, son las CFRD. Es una tipología que se está usando mucho acá últimamente en la Argentina. De hecho, Caracoles, Punta Negra, que son una de las últimas que se han hecho, están hechas con esa misma tecnología, ¿no? Ya van a ver las particularidades que tienen estas, las compactadas con rodillo. Vamos entonces al tema de hoy. Fíjense, el bailarino, cuando presenta el tema de las presas aligeradas, va a tocar todos estos temas. ¿Qué pasa con el talud aguas arriba? Que es una particularidad de estas presas, ¿sí? Las formas que pueden tener los contrafuertes, que por lo general son abiertos, hay contrafuertes que son cerrados, ya vamos a ver para qué. ¿Cuál es el límite del empleo de estos contrafuertes? O sea, no es simplemente quiero hacer una presa de 500 metros, es mucho material, me ahorro, hago contrafuerte. Bueno, hay toda una serie de limitaciones, ¿sí? En el uso, es como si fueran predimensionados. Yo digo, bueno, esto no puede ser de contrafuerte porque vamos a exceder las tensiones en el hormigón. Bueno, ya vamos a ver un poquito de eso. Puede ser presas de pantalla, estas mismas, de pantalla plana, o presas de bóvedas múltiples. Hay otras opciones, si Dios quiere vamos a ver varias fotos sobre todo, ¿sí? El bailarino habla de cómo es el cálculo de los contrafuertes o qué hay que tener en cuenta, cómo es el cálculo de las cabezas aguas arriba. ¿Y qué pasa con la supresión? Esto tiene que ver un poco con lo que decía recién o consultaba recién Sergio, ¿sí? Yo tengo, estas son huecas, acá no tengo todo el bloque de hormigón asentado en el terreno. Y tengo la subpresión que está tratando de entrar por todos lados desde la parte inferior. Entonces, ¿tienen o no una zapata corrida? ¿Cómo es esa zapata? Si no tienen esa zapata, ¿cómo hago para que no se me llene de agua del lado de atrás de la presa? ¿Sí? Y también hablando del tema de contrafuertes, ¿sí? Estas presas funcionan como presa de gravedad. Ya van a ver por qué funcionan como presa de gravedad. Sí tienen mayores esfuerzos de contacto. Acuérdense que cuando veíamos las presas macizas, decíamos que al ser, si bien son volúmenes muy grandes de hormigón, hay mucho peso, pero la superficie sobre la que se distribuye es muy grande. En cambio acá yo estoy concentrando todo el esfuerzo a través, estos son cortes, son secciones horizontales en los contrafuertes. El agua, en este caso se supone que está del lado de arriba del gráfico, si el agua trataría de empujar así. Entonces, van a requerir mayores esfuerzos de contacto si la roca va a tener que ser de mejores condiciones. Cuando lleguemos a las presas de arco vamos a ver que sí o sí tiene que ser roca de excelente condición, roca sana de excelente condición. Con la de maciza de gravedad decían, bueno, es una roca sana, pero que puede tener algunos problemas. Ya estas de contrafuerte necesitan que donde se apoye el contrafuerte, como hay una concentración ya de tensiones, ya no tengo toda una superficie enorme que distribuye la carga, entonces voy a necesitar mejores características de la roca. Y un punto a tener en cuenta es que el ahorro de hormigón a veces ronda entre 40 y 60%.
sea, para una presa de la misma altura hecha en hormigón macizo, estas alivianadas estamos hablando de volúmenes mucho menores, ¿sí? Del 40 o del 60%. Vamos a empezar a ver, estas son algunas secciones típicas de las aligeradas. Por ejemplo, una aligerada de gravedad, ¿sí? Fíjense que se mantiene, este es un corte, una sección, se dejan solamente, se aligeran en estos huequitos. Pónganle que esta base tenga a lo mejor 80 metros, ¿sí? Se dejan 10 metros acá, ¿no? Y estos huecos. O sea, de alguna manera la estoy aligerando. ¿Sí? Esta sería una típica presa aligerada. Después tenemos lo que llamamos las presas de contrafuerte. O sea, tengo toda la pantalla al frente que se apoya, en este caso, el contrafuerte tiene esta losa atrás, que es lo que se denomina contrafuerte cerrado, y normalmente el contrafuerte cerrado es el que se usa para el vertedero. O sea, se le dará toda la geometría acá en la cresta, y el agua se va a aprovechar el mismo talud del contrafuerte para, poniendo su losa ahí, se utiliza para la rápida, ¿sí? Y la salida, o lo que llamamos son la conducción del vertedero. Si hago un corte, ustedes lo que tienen es toda la pantalla del frente, ¿sí? Que vamos a ver que puede tener distintas formas de hacerse, y estos serían los contrafuertes. Entonces ya el espacio hueco acá, fíjense que es mucho más grande que en la primera versión. Vamos a agrandar un poquito, vamos a ir a la tercera. Este es en el caso de la presa Ambursen. Ambursen directamente es una losa plana contra el agua, los contrafuertes que son delgaditos y están todos vinculados con vigas transversales. ¿Sí? Estas son vigas, por supuesto, importantes, ¿no? Inclusive algunos de estos dibujos, estas vigas también están vinculadas a las galerías. En realidad son pasos que se hacen en el cuerpo del contrafuerte para poder circular por estas vigas y hacer inspección desde aguas abajo de la pantalla. Acá toda la impermeabilidad la da la pantalla. Ahora fíjense una particularidad, en estas aligeradas el paramento aguas arriba sigue siendo prácticamente vertical. O sea, acá el peso es muy importante. Cuando yo le voy empezando a quitar peso, porque voy alivianando en mayor proporción, fíjense que el paramento tiende a irse recostando más. Si voy al Ambursen, ya el paramento es más tendido, ¿sí? Y la de arcos múltiples, que es parecida, digamos, conceptualmente, porque también es una presa de contrafuertes, en vez de tener una losa plana, tiene losas en forma de bóvedas múltiples. Acá vamos a volver a la imagen anterior. Fíjense, esto que tienen acá es lo que se llama los machones. Directamente la presa está hecha con el cuerpo del contrafuerte, con toda su cabeza, ¿sí? Que se vincula a través de una junta, lo vamos a agrandar a esto. O sea, se van colocando estos machones uno a continuación del otro, y toda la cabeza del machón va a dirigir la presión del agua que está desde este lado, empujando, la va a dirigir hacia el eje del contrafuerte. Y, o sea, estructuralmente yo concentro todas las presiones, ¿sí? Que son normales a las distintas caras de la cabeza del machón, la voy a concentrar en el eje, y por el eje la voy a transmitir al terreno a través del contrafuerte. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es poner una junta impermeable entre machón y machón. ¿Sí? Los machones pueden tener lo que se llama el alma del contrafuerte recta, la pueden tener cónica, ¿sí? O trapezoidal. Todo va a depender de condiciones de resistencia, ¿no? O de diseño también. En este caso sería parecido a un doble T, ¿sí? Pero tiene que ver sobre todo por cómo llegan las tensiones al terreno en la parte final del machón. ¿Sí? En este caso se hacen directamente vinculadas cada dos machones, ¿sí? Se los hormigona juntos y voy teniendo algo parecido a lo que decíamos de las aligeradas acá. ¿Sí?
son distintas formas, porque imagínense cómo construir esto en forma monolítica. Entonces a veces se hace por secciones y se va vinculando a través de juntas. Entonces, este dibujo, estos esquemas, siempre tenganlos bien fresquitos a la hora de hablar de este tipo de presas, porque si bien son esquemáticos, ahora vamos a ver algunas fotos de estas presas. Vamos al siguiente. Esta presa de la que he hablado bastante, y vamos a seguir hablando, porque es una presa que inclusive la pueden visitar si alguna vez se van para Tucumán. No me acuerdo exactamente a cuánto está de San Miguel, porque está hacia el sur de Tucumán. De hecho, a mí me llevaron, en estos congresos de presa, me llevaron, realmente no me fijé bien por dónde fuimos, después voy a averiguar bien por qué ruta se va. Esta presa, la presa de Escava, es de tipo Ambursen, que era de losa plana. Tiene una altura de 71 metros y la longitud, o sea, toda la longitud del coronamiento es de 280 metros. Y fíjense cómo es el perfil de la presa. Este es el paramento aguas arriba, este es el paramento aguas abajo en la sección del vertedero. Fíjense que va con contrafuerte cerrado. Y después todas las vigas de acción entre contrafuertes son vigas T. ¿Sí? Están construidas, diseñadas y armadas de esa manera. Si yo me voy a la sección tipo, no por la zona del vertedero, que es la que tengo acá abajo, ¿sí? Fíjense, tengo el paramento aguas arriba muy tendido, el paramento aguas abajo con su respectivo talud, en este caso está abierto, que es como se ve en la foto. Fíjense, no tengo una losa tapando el paramento directamente, veo el contrafuerte. ¿Sí? Sí se ve la losa en la sección de vertedero. Y miren cómo es la forma. Yo tengo mi contrafuerte que tiene su cabeza, su alma, su pie, y sobre la cabeza se van asentando o vinculando las losas, ¿sí?, que dan impermeabilidad a esta presa. Es tipo Ambursen por el diseño este de losas planas. O sea, acá también se hace, no solo por el sentido, fíjense, a ver si lo puedo agrandar un poquito más, no me deja más. Miren, ese rebaje que se hace para que se ubique la losa, también es un rebaje que no solo tiene que ver con el apoyo de la losa, sino con el agua que quiere ingresar por ahí, tiene un mayor recorrido, ¿sí?, para poder atravesar toda la junta. Por supuesto, llevan elementos de cierre, de impermeabilización en ese sector. No tengo fotos de eso o gráficos, pero generalmente en la cabeza del contrafuerte se encuentran los drenes. ¿Sí? Si volvemos a la de los machones, yo tengo el agua empujando en sentido normal a las caras de la cabeza del machón, ¿sí? Lo que va a hacer que la carga se vaya hasta el centro. Bueno, la infiltración o la presión intersticial, ¿sí?, también va a hacer que el agua tienda a entrar en forma concéntrica, o sea, dirigiéndose hacia un punto. Entonces, en ese punto, sin que sea el centro de presiones a nivel de estabilidad, un poquito más adelante, yo coloco mis drenes, esas cañerías perforadas, que van a tomar el agua que quiere infiltrarse por la cabeza del machón, y si llegan a atravesar, va a empezar a lagrimear el contrafuerte, digamos, en sus laterales. Entonces, todo el sistema de control de la presión intersticial en estas presas se hace a través de drenes en las cabezas de los contrafuertes. Vamos a ver una foto acá. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un vertedero de 7 vanos, es un vertedero móvil, porque tengo compuertas, que son las que controlan el nivel sobre el embalse. Y abajo de esta losa, digamos, de la rápida, es hueco, es igual que el resto de la presa. Es igual. Inclusive, no sé si a ustedes les comenté, si llegué este año a comentarles, dentro de esta presa, creo que al núcleo central, a este espacio central que hay acá, no se puede acceder por la cantidad de murciélagos que hay. Hay una colonia de murciélagos que es muy importante para el control de plagas. Debajo de esta presa es una zona de caña de azúcar, de frutas. Entonces el control de las plagas es muy importante y lo realizan a través, o sea, no es que lo realicen, son estos mismos murciélagos los que salen a determinada hora, y realmente es una colonia enorme de murciélagos
que van y se comen todos los bichos y después vuelven a ese sector. Se ha querido ingresar para ver en qué condiciones se encuentra el hormigón de la presa, pero realmente me cuenta la gente que, fíjense acá se ve en este dibujo, lo que son las puertas, las escaleras de ingreso a distintos niveles, o para circular sobre las vigas de vinculación entre los contrafuertes. En la siguiente tenemos más fotos de esta presa, algunos gráficos. A ver. Vamos bien hasta acá, se van dando una idea de por qué no pasa. Ahí está. Sí, ingeniero. Bueno. Fíjense en el plano que ustedes tienen en el inventario de presas, esos 4 tomos que yo les pasé a principio de año. Entonces, en el plano figura cuál es la vista posterior desde aguas abajo. Acá sobre todo tiene que ver con, no se ven los datos, pero tenía que ver con los datos de la roca sobre la que se está trabajando. Fíjense en acá se ve la zapata. Sergio, que vos preguntabas qué pasa con la zapata. O sea, yo necesito mejor roca sana, que también va a hacer que menor sea la infiltración. Pero tengo que controlarlo, si no yo tendría una laguna acá. ¿Sí? Entonces acá tienen los contrafuertes, están los arcos en la parte superior, que estos son los voladizos para el coronamiento, las vigas T, que si uno las ve del costado, tienen sección variable, o sea, tienen, ¿sí? Justamente como es todo monolítico, para tomar los momentos negativos, recrecen las secciones de esas vigas en los extremos. En este tipo de gráficos siempre aparece esta línea de puntos, esa línea que está ahí. Esa sería la línea del terreno natural, ¿sí? A la hora de hacer la primera topografía, ¿sí? Para los estudios. Entonces, en base a eso y a los estudios geotécnicos se determina cuánto tengo que limpiar yo de suelo y de roca fracturada para llegar a la roca sana. Entonces, generalmente en todos los cortes, en este caso son las vistas de la presa, en realidad es un corte, a ver cómo dice el título, plano geológico, ¿no? Porque hay una mezcla entre corte y vista, un poco por la inclinación que tiene el talud. Les va a mostrar todo el material que se tiene que sacar para llegar, la diferencia entre la línea de punto y la línea negra es lo que se tuvo que retirar de material natural para poder cimentar la presa. Volvemos acá a una particularidad, y esto sí es muy característico de estas presas, y se lo traslado a ustedes las preguntas. ¿Por qué variamos tanto el talud aguas abajo? La presa de Hormigón en Masa era vertical, o 5 centímetros cada metro. En cambio esta, que es aligerada, en este caso es hueca, yo tiendo el talud de aguas arriba muchísimo. ¿Por qué creen que se hace eso? Para poder estabilizar el momento de volcamiento y todo, que el brazo de palanca sea mayor. ¿Y con qué lo estabilizas? El peso es más chico. ¿Y será con el agua que se va a encontrar presente sobre esa cara? Exactamente. Ustedes tienen un triángulo acá de agua, ¿sí? Que es una cuña. Entonces lo que aprovechamos es el propio peso del agua como estabilizante. O sea, yo voy a tener por la altura una presión hidrostática, que va a ser normal a la cara del talud. Pero yo voy a tener todo el peso de esta agua que me va a estar estabilizando. O sea, yo voy a compensar lo que perdí de peso de la presa con el peso de esta cuña de agua, ¿no? Y así, de ahí sale la inclinación, más o menos va a salir del estudio, digamos, de la estabilidad, de la verificación de resistencia al deslizamiento, al vuelco, ¿no? Y a la resistencia del terreno. Acá una foto muy interesante. ¿Qué es esto que se ve acá a la derecha? ¿El desagüe de fondo? Puede ser el de fondo, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué tipo de desagüe tienen ahí? Una La válvula de válvula de chorro hueco. El chorro hueco, ¿sí? Esa es la famosa cola de novia que le dicen. ¿Sí? Miren cómo, y en este caso es un macizo de válvulas que tiene, no me acuerdo si eran 4 válvulas, así en tándem,
y que arman este chorro, entonces los chorros se chocan entre sí. Fíjense que hay un laguito acá abajo. Ese laguito no es solo por el agua que tira, sino que este chorro, si no tiene un concentrador de chorro, ¿sí?, al abrirlo hacia abajo, también come, erosiona este sector. Si ustedes van, bueno, ahora ya está muy modificado, pero en el Campo Alegre, la válvula del chorro hueco que a veces se ponía en funcionamiento, uno quería llegar a la zona de la válvula y tenía 1 metro de agua, aunque no estuviera saliendo agua. Y es por el tema de lo que quedaba del accionamiento de las válvulas y bueno, también por infiltración que había por debajo de la presa. Entonces es fundamental ese criterio del que hemos charlado recién. Esta cuña de agua es la que garantiza la estabilidad ante el peso que ya no tenemos. Y entonces es un principio muy sencillo que llevado a gran escala ahorra muchísimo material y no pone en riesgo la seguridad. Yo le dije que esta presa en el 2015-2017 tuvo el problema de 1 metro de agua por arriba de la presa. Esta no está diseñada como presa vertedora. El vertido lo hace por el aliviadero, ¿sí? Bueno, tuvo 1 metro de agua por acá arriba y que cayó por todos lados, ¿sí? Al ser de hormigón tenía una reserva. Se hicieron todos los estudios, se controlaron todos los sensores que había en ese momento. Se hicieron algunos análisis, lo hizo la gente del ORCEP, creo que en Tucumán, y realmente verificaron que no hubo deformaciones en la presa, ni desplazamientos, ni giros, o sea que respondió estructuralmente, respondió muy bien a una condición que no era la de diseño, ¿no? Que de golpe tenían casi 1,5 metros más, porque es el borde libre más el metro de agua que estaba actuando sobre la presa. Hay una particularidad que el hormigón con el tiempo sigue tomando resistencia. Si es un hormigón de buena calidad, ustedes hacen una probeta ahora de una presa que se hizo hace 50 años y en su momento los ensayos han dado un valor, después de 50 años ese valor es probable que sea superior, ¿no? Entonces es una particularidad que tiene el hormigón, cómo va mejorando la resistencia. Eso un poco va en beneficio, digamos, de la obra en sí y su antigüedad. Acá Profe, tenemos otro, sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en grandes obras como que diseñamos para una vida útil más o menos de 50 años. sí. O sea, este tipo de obras como que tienen que ser eternas, básicamente. ¿Cómo se trabaja el tema? Obviamente que por mantenimiento y algo, por mantenimiento uno hace que estas estructuras perduren, pero Sí. ¿cómo se trabaja con ese tema? Bueno, mira, hace rato decíamos que puede ser 50, puede ser 100 años, depende de los países, ¿sí? No hay muy pocos países, sobre todo acá en América Latina, me estuve enterando hace poquito que el único que tiene leyes específicas sobre presas es Perú, ¿sí? Después ni siquiera Brasil, que tiene muchas presas y presas muy importantes, tiene una ley de presas, ¿sí? Lo que sí hay guías técnicas, hay borradores, entonces como que queda un poco librado a la experiencia de la consultora que hace el estudio, ¿no? Pero por lo general en presas, para presas importantes, la edad mínima que se le exige de vida útil es de 50 años. Nosotros ya tenemos Cabra Corrales del año 70 y pico, o sea que ya estamos en los 40 años, ya está por cumplir su ciclo. Entonces, cuando se diseñan estas presas, o cualquier presa, se hace todo lo que se llama un programa de mantenimiento y un programa de control, ¿sí? Yo tengo que monitorearla permanentemente. De hecho, no sé si alguna vez han podido ir al Cabra Corral, a la presa, no al dique a pescar, sino ir a una visita técnica, algunos que fueron la vez pasada con lo del Corey. La gente que hace mantenimiento de Cabra Corral está todos los días, ¿no? Todos los días en la presa controlando a diario distintos elementos de la presa. O sea, hay todo un programa de control y registro de todo lo que pasa con la presa en forma, algunas veces por horas, por día, por semana, por meses, o sea, depende del elemento del que diseñó la presa, dice, esto tienen que controlarlo cada 15 días y se registra acá, esto lo controlan. Por eso es que se habla de la instrumentación de presas, o sea, no solo ver que el nivel del agua esté en determinado número,
sino que se controla todo y permanentemente. Entonces, hacer mantenimiento, hacer control, hacen que uno pueda llegar tranquilo a los 50 años y por ahí estimar que me quedan 20, 25 años más con una presa en muy buenas condiciones. Por ejemplo, el Campo Alegre, lo cito porque lo visitamos mucho, lo pueden visitar ustedes, es una presa que en este momento tiene unas deformaciones muy importantes en la escollera, ¿sí? Uno mira, ahora que está bajo el nivel del embalse, van a ver que tiene una deformación muy importante, y bueno, hay que ver si estructuralmente cómo está esa presa, pero es una presa que lleva mucho tiempo con cero mantenimiento. De hecho, cuando yo fui alumno de esta materia, nos metíamos debajo de la presa, por donde están la galería, por donde están los conductos que van a la toma de fondo, ¿no? Y ya estaba todo en unas condiciones medio feas, además nos mojábamos enteros, ¿no? Ya otros años directamente no hemos podido entrar. Ya el año pasado no quise hacerlos entrar yo porque ya estaban en obra y ahora ya están trabajando ahí un montón de gente que me gustaría alguna vez ir a ver qué es lo que están haciendo, porque la idea es poner nuevamente una central hidroeléctrica ahí aparte de la toma para el agua potable, ¿no? Entonces, en base a lo que vos, Julieta, preguntabas, todo depende de cómo se controlen, se supervisen. Generalmente las presas más importantes están concesionadas, ¿sí? AES es la que está, no solo tiene Cabra Corral, tiene otras centrales hidroeléctricas en el país muy importantes, entonces ellos lo que hacen es vender la electricidad, ¿sí? Entonces tienen que mantener la presa en condiciones y también están obligados a otras cosas por el tema de riego, pero les interesa la cuestión comercial, digamos, ¿no? Entonces, si no cuidan la presa, se quedan sin su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, muchas de estas obras, por no decir todas las obras hidráulicas, tienen una fea vejez cuando no se las cuida, porque el agua va haciendo su trabajo, ¿sí? Tanto desde el interior como desde afuera, va erosionando, va haciendo que se crezcan plantas, va haciendo que las cosas se oxiden, se suelden. Entonces, como te digo, cuando está concesionado, es más, entren a las páginas del Cabra Corral y van a ver que la sala de máquinas parece un salón de baile, parece que estuviéramos porcelanato, impecable, porque son las condiciones que ellos tienen que tener ya por contrato y también por condiciones de calidad del servicio que ofrecen ellos. O sea, a nosotros no nos va a llegar más o menos corriente porque esté limpio, no, sino porque es el nivel que ellos tienen que tener de cuidado de las presas. No sé si está contestada tu pregunta, Julieta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consultita? No, a ver cuánto nos queda. Una más de acá y después vemos otras fotos, no sé si vamos a llegar. Fíjense en acá, esta presa tipo Ambursen, losa plana, esta es de machones. Y fíjense la particularidad, esta presa es una presa que le íbamos a ver nosotros este año, yo quiero que la veamos a fin de año, la presa de los Alisos en Tucumán, en Jujuy, digo. ¿Sí? Directamente esto sería lo que es de bóvedas múltiples. Yo tengo una presa hueca, ¿sí? Que la cara contra el agua, el espaldón mojado, digamos, el espaldón mojado es directamente constituido por losas en forma de bóveda. Un primer tramo es vertical y después tiene el talud hacia aguas abajo, que es el que le da la estabilidad a esta presa. Si llegamos a ver el otro archivo, ahí van a ver más fotos de los alisos. ¿Sí? De acá creo que me queda una más. A ver si... Ahí está. Otro tipo de presas, esta es la que es directamente de contrafuertes. Fíjense que hay una foto muy linda acá abajo. Bueno, veamos primero. General, esta es una presa en España, Respomuso, 77 metros de altura, parecida a la altura de Cava, que tenía 71, 200 metros de longitud. ¿Sí? Si la vemos en planta, nosotros vemos todas las losas que están aguas arriba, que son de bóveda. En realidad es como si fuera una cáscara plegada, que tienen poliédricas, digamos. Y entonces nosotros vemos, en vez de ver círculos, cilindros, digamos, vemos con aristas, que son esas aristas que se ven aquí. Y este es directamente el contrafuerte, ¿sí? Con su cabeza
no hay losas, o sea, no tengo una losa, es la cabeza del contrafuerte que se vincula al otro lado. Y el vertedero está en la parte central y utilizan la misma espalda del contrafuerte. Fíjense en la foto de abajo, se ve muy bien. Vamos a achicar. Ah, no, está cierto que la corté a la foto esa. Miren cómo se usa la misma espalda del vertedero, se hicieron los laterales de la conducción y por ahí se generan las rápidas y después la restitución a través de un cuenco disipador. Acá estaría, tenemos un salto esquí, no es un cuenco, y miren cómo se ve la parte maciza de la presa, que sería la cabeza del contrafuerte, y ¿no? Y después tendríamos el contrafuerte propiamente dicho. ¿Sí? Fíjense la pendiente que tiene 0,25 en 1 contra 0,05 que teníamos en las de gravedad de hormigón. ¿Sí? Voy a ver si les puedo compartir, porque sea rapidito, porque en el otro tengo otras fotos que me interesaba que lo vean. ¿Dónde está? Esta. Unos minutitos tenemos, así que lo vamos a aprovechar. Está en formato PDF, está con... Ahí está. Esto sí lo voy a agrandar. Le dije que íbamos a ir a los alisos de nuevo. En el caso de los que han ido el año pasado, realmente una presa muy bonita. Y uno se encuentra con este paredón. Y este es el vertedero. Miren la altura. Tiene una presa, no tengo acá los datos, los borré, los había puesto en... No me acuerdo si tiene 42 metros de altura. O sea que Excava o Respomuso tienen casi el doble. Miren el vertedero, cómo la lámina se adhiere al vertedero. Acá hay un pequeño cuenco que debe tener unos 60 metros de longitud por 10 de profundidad. No se llega a ver, pero acá tenemos todo el coronamiento en voladizo. Fíjense, estas son las pilas sobre el vertedero para poder hacer continua el coronamiento. Vamos a ir pasando a la... Así es por dentro la presa de los alisos. Yo tengo el contrafuerte, ¿sí? Que tiene calado en el centro lo que para nosotros sería la galería de inspección. En este caso, como es hueca, entre contrafuerte y contrafuerte hay unos recintos enormes, ¿no? Miren todo el equipamiento que lleva, después vamos a ver cómo se llaman estos equipos, que son parte de lo que nos permiten controlar en qué condiciones está la presa. Todo el sistema eléctrico, como yo le dije, es antiexplosivo, más que nada por el tema de si llega a haber una falla, si esto se inunda, que se pueda seguir leyendo o tomando lectura sin que se afecte el sistema. Miren cómo se ve la caverna, esto yendo hacia esta tiene una sola galería, la galería perimetral, que va por la parte inferior y después empieza a subir hacia los estribos y sale a través de una reja a las laderas de los cerros, ¿no? Volvamos a esta. El ancho no me acuerdo ahora, pero creo que tenía 80 o 90 centímetros el contrafuerte. Y esto tiene esas cabezas que veíamos, las cabezas, las bóvedas múltiples, o sea, son bóvedas que van apoyándose en los contrafuertes. Acá tenemos otro tipo también de losa alivianada, de presa aligerada. ¿Sí? Fíjense en el sector del vertedero, donde el contrafuerte se cubre posteriormente para poder ahí constituir todo el desagüe. Quiero ir a algunas fotos que están más abajo. Lo podría hacer desde acá. Esta quería mostrarles. Fíjense, esta es una presa muy importante, la segunda mayor generadora de electricidad en el mundo, Itaipú, ¿no? Una presa, una central binacional, ¿sí? Administrada por Brasil y Paraguay en distintas proporciones. Fíjense, tiene 196 metros de altura y es de hormigón de gravedad aligerada. ¿Por qué? Lo que yo les comenté, esta presa se dieron con una carie en alimentación, entonces no la podían hacer maciza y se la hizo aligerada. ¿Sí? Una presa aligerada, fíjense que no tiene una losa de fondo. Estas sí o sí requieren muy buenas condiciones de roca, de cimentación. Y miren toda la galería de drenaje. ¿Sí? Esta galería es la que va a captar el agua que quiera pasar por debajo de la presa y la va a sacar de manera controlada hacia puntos donde
yo necesite sacarla. Entonces, originalmente iba a ser una presa de gravedad con el paramento vertical aguas arriba, se lo recostó para compensar con la cuña de agua, ¿no? Para compensar el tema del retiro del material. Miren cómo todas las galerías de infección que serían estas cositas negras están más ubicadas sobre el paramento de aguas de arriba, que es sobre donde más hay que hacer controles, ¿no? Ya en alguna clase posterior nos vamos a centrar un poquito en todos los elementos de esta central hidroeléctrica, ¿sí? Como es la toma, todas las partes y las funciones que cumple. Esta es una maqueta, ¿sí? Que se hizo lo que se denomina un modelo físico. Acá había que analizar muchas cosas, pero sobre todo analizar las descargas del vertedero. El vertedero es enorme, no me acuerdo ahora los caudales que se evacúan acá, pero es muchísimo. Y de hecho la ruta turística pasa por debajo del vertedero, hay un túnel acá, ¿no? Y bueno, uno a veces se para y de ahí mira cuando esto está funcionando. Hay uno de los videos que le mandé yo, que son cuando se abren las compuertas de Itaipú, es fabuloso, digamos, ¿no? Y realmente el ingeniero Ramos, que estuvo ahí el año pasado, me dice, él había hablado de esta presa, la había estudiado, pero no la había podido ver nunca, y que realmente es una escala que a veces uno no se imagina que se puedan hacer cosas a esa escala. Bueno, que hay Profe, alguna... perdona Sí, la pregunta del esquema de recién. sí, veamos. Eh, ¿De este o del...? de ese. ¿Cuál es la Sí. galería espiral ahí? ¿Dónde está la turbina? ¿La qué? ¿La? Galería espiral. Ajá. En realidad no sé si así es el término. ¿Dónde lo has leído a eso? Es un informe que hace una de las universidades de Argentina de las turbinas que ya serían para la presa La Barrancosa, que Sí. tiene un esquema parecido a este. Después de la toma, en realidad la toma está pegada a la central y es como que toma el agua y entra a un lugar similar a este donde está la turbina. Sí. Y lo describen como la galería espiral, pero no sé si es donde Bueno, está la turbina o donde en está. realidad no sé si es específico que sea el nombre galería, pero estos dos redondelitos que vos tenés celestes, ¿sí? Ese es el conducto espiral, ¿no? Que es una tubería en espiral, que es la que va a distribuir todo el agua que entra a presión acá, ¿sí? Para que no golpee solo en una parte de la turbina, se la mete en una tubería de espiral, que lo que hace es distribuirla de forma uniforme en todo el contorno de la turbina. Entonces mejora muchísimo el comportamiento. O sea, creo que el nombre no es galería, es tubería de espiral, ¿sí? Que realmente es una espiral que tiene, fíjate, estos caños pueden llegar a tener, en Itaipú tienen 18 metros de diámetro. O sea que acá estamos hablando que este circulito celeste puede tener 12 o 15 metros de diámetro y hacia el cierre de la espiral puede ser que tenga la mitad, 5 o 6 metros. La idea es que el agua cuando baje acá no golpee de un solo lado la turbina, sino que la envuelva, y eso se consigue con esta tubería en espiral. Eso es propio de las turbinas Francis, ¿no? Porque funcionan de esa manera. Ya eso lo vamos a ver después, pero creo que a eso apunta, no a una galería espiral, sino una tubería en espiral. Ah, bien, gracias. Porque sí, en la descripción decía galería y no me generó confusión, digamos. Porque No galería sé. está más vinculado a esos espacios para infección, ¿sí? En cambio, la tubería en espiral es parte del circuito hidráulico, digamos. Uno no se mete ahí a menos que esté cerrado todas las válvulas, uno se mete a controlar, ¿sí? A controlar, a ver en qué condiciones, porque hay unas piezas especiales acá adentro que solamente se pueden inspeccionar desde de esa espiral, digamos, ¿no? Lo mismo lo voy a buscar a ver si, porque por ahí puede ser un tema de traducción. Igual es una universidad de Argentina la que hace el informe. Bueno, puede ser, ustedes han tenido problemas para traducir el chino, así que puede ser que ¿Cómo? haya arrastrado algo. Ustedes tuvieron problemas, Sí, ¿te acuerdas? puede ser. Sí, puede ser también. Puede ser. Bueno, gracias, ingeniero. No, de nada. Fíjense en esta presa, sería la de bóvedas múltiples, contrafuerte, Florentino Ameguino en el sur. Este es en Mendoza, Valle Grande. Esto es lo que le decía, bóvedas múltiples. Cada una de estas bóvedas descarga sobre un contrafuerte que es común a dos bóvedas, ¿no? Vamos a ver, creo que tengo una foto abajo de esto.
Miren cómo es la sección. Este es el paramento mojado, bóvedas múltiples, y atrás tiene lo que se llama el pie del contrafuerte, también por una cuestión de estabilidad y de resistencia. Y esto nosotros no sabíamos qué era en los alisos. En los alisos ustedes cuando ven el hormigón de los contrafuertes, ven estas líneas, ¿sí? Y esas líneas tienen que ver con las juntas de hormigonado, ¿no? Y tiene que ver también con que se diseña que el empuje, por ejemplo, en este punto, esta sección del contrafuerte lo transmite al cimiento. Esta la transmite esta. ¿Sí? O sea, no son independientes porque se hace un monolitismo, pero sí se notan esas juntas de hormigonado en el interior de la presa, ¿no? Y acá tendríamos, fíjese, la cabeza es circular, o sea, no es una losa, una cáscara, sino que la cabeza es circular y se van apoyando uno con otro y formando ese perfil que veíamos. Fíjense en acá, sería a mayor altura solamente se ven los inicios de la cabeza del contrafuerte. Este es otro tipo, ¿no? Una presa también alivianada, donde tenemos directamente bóvedas múltiples sobre los contrafuertes. Uno dice, fíjense, tiene 214 metros de altura. Ahí Maxi, vos que el otro día, no, Maxi era, ¿quién era el que comentaba de Corralito? Era López Baruti o Cavadas, no me acuerdo cuál era. A ver si siguen vivos por ahí. Ignacio creo que era. Ignacio, bueno, que no está ahora. ¿Dónde está Ignacio? Yo, profe, ahí está bien. Era él, yo no era, dice él. Fíjense en este cilindro que está acá, no es un silo de cemento, no es... En realidad esta es la chimenea de equilibrio de la que hablaba Ignacio, ¿sí? O sea, el golpe de ariete cuando yo cierre, porque acá las tuberías de presión bajan con muchísima presión, muchísima velocidad. Si yo cierro de golpe las válvulas por alguna necesidad, ese golpe de presión en algún lado se tiene que amortiguar. Bueno, para eso funciona este depósito de agua que hay ahí. Pero es un tema para después. Sigamos ahora con nuestra... Fíjense, yo les decía, 214 metros de altura, ¿sí? Bueno, parece mucho. Veamos alguna escala que nos ayude. Miren la escala del auto en relación al ancho del contrafuerte, ¿sí? O sea, estamos hablando prácticamente, acá debe tener fácil unos 15 o 20 metros de ancho el contrafuerte. Tenemos galerías de inspección y acá en este caso serían pasarelas de inspección. Seguimos más, ahí tenemos otra vista. Y miren cómo los arcos van variando, ¿sí? Por ahí se elige la misma geometría, pero lo que va a ir variando la profundidad de acuerdo a la topografía del terreno. Este es excava, otras de excava, esto tiene que ver un poco con lo que ya vimos, de acá había sacado. Fíjense en esto de lo que pasó en el 2015, no sé si tendré bien exactamente la fecha por acá, yo creo que es 2015. Miren, el agua pasó por arriba, miren cómo está desbordando por los laterales. De hecho, Excava tiene una presa de hormigón y una presa auxiliar, porque si no la topografía no daba, entonces había que mantener este nivel, tuvieron que hacer una presa lateral. Ahí está el mismo gráfico que hemos visto hace rato. Acá es lo que les mostraba toda la intervención que se hace para sobre la cimentación. Y bueno, bien, yo creo que con esto ya estaríamos. No sé si hay alguna consulta. Ya por la hora ya tenemos que cortar ahora. Por ahora no, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Y yo ya voy a poner ahí bien las horas en las que vamos a empezar, tanto el jueves como el viernes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Corto la